Bien, listo. Terminaron de resolver lo que quedó en la última sesión. Acá les había pedido calcular el porcentaje de carbono, ¿ya? Entonces, lo que quiero entre lo que tengo, ¿no? ¿A quién quiero? Quiero al carbono. ¿A quién tengo? Tengo al C6H12O6. Lo tengo ahí, ¿ya? Entonces, esto por acá. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Hay 6 carbonos, ¿ya? Entonces, mi lógica va a ser, todo este señor pesa 180, ¿ya? Pero el carbono pesa 12 por 6, 72. Todo esto es el 100%. Entonces, con ello, yo saco el porcentaje de carbono. Entonces, listo, chicos. ¿Cuánto sale aquí el porcentaje de carbono? 40%. 40%. Excelente, Andrea, con esa seguridad de siempre, Andrea. Muy bien, 40%. Listo. Entonces, hasta ahí, chicos, se entendió cuál es la lógica de cómo se resuelve, ¿cierto? Entonces, este ejercicio sería por demás sencillo si nosotros tuviéramos de dato qué cosa, la fórmula del compuesto, ¿no? Porque en todos los casos yo te he dado la fórmula del compuesto. La diferencia en este ejercicio es que no tenemos la fórmula del compuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar la fórmula del compuesto. Esa va a ser verdaderamente, ese va a ser verdaderamente el reto. Entonces, ¿de quién tenemos que generar? Del llamado, acá, hidrógeno fosfato de sodio, ¿ya? Entonces, de primera mano, tú ya sabes que el ion fosfato, ¿quién es? Te lo dije, está en el screenshot, ¿no? ¿Quién es el fosfato? PO4 menos 3. PO4 con carga menos 3. Muy bien, PO4 con carga menos 3. Entonces, si yo tengo al PO4 con carga menos 3, ¿ya? Si ese es el fosfato, entonces, ¿quién sería el hidrógeno fosfato? Un hidrógeno con el fosfato. Un hidrógeno con fosfato, ¿cierto? Entonces sería el hidrógeno con el fosfato. Y te pregunto, ¿la carga seguiría siendo menos 3 o cambió? ¿Cuándo va a ser ahora? Deduce. Porque el hidrógeno tiene carga más 1. Es como si yo le agregara una carga más 1 acá. Más 1 menos 3, ¿cuánto me da? Menos 2. Claro, menos 2. Así de simple. Menos 2. Ya tengo al hidrógeno fosfato de sodio. ¿Ya? Si yo le agregara otro hidrógeno más, la carga sería menos 1. ¿No? Y si yo le agrego un hidrógeno más, se anula la carga, se cancela la carga. Entonces ya tengo el hidrógeno fosfato. Ahora lo que me falta es agregarle al ion sodio, ¿no? Y el ion sodio, ¿con qué número de oxidación trabaja? ¿Se acuerdan? Está en tu tablita. ¿Con qué carga trabaja el sodio? 1. ¿No? Entonces tienes al sodio de carga más 1. Por lo tanto, tú lo que tendrías que hacer es formar el compuesto que tiene al sodio con carga más 1 y al hidrógeno fosfato que tiene carga menos 2. ¿Qué hacías? ¿Te acuerdas? Cruzaban las cargas, ¿no? Y al cruzar las cargas, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar por aquí el sodio y por acá HPO4, ¿no? Y este 2 que tú tienes acá, lo cruzas hacia allá. Acá está, el 2. Profe, pero con signo negativo. No, no debe tener signo negativo. Así nada más, ¿ya? Entonces luego, lo que tú haces es, como ya lo tienes a él, lo que te importa ahora es obtener el peso fórmula de este señor. Profe, pero ya ahí no lo tengo, ahí ya me quedé. No, porque tú en el examen de la Olimpiada tienes la tabla periódica. Entonces te vas a la tabla periódica y dices, ¿el sodio cuánto pesa? 22,99. ¿El fósforo cuánto pesa? 30,98. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 16.
Es más, si eres alumno Unidemia, eso ya te lo deberías saber de memoria. Pero digamos que no. Digamos que recién estás empezando a ser un alumno unidémico y quieres aprender a hacer eso de acá. ¿Ya? Entonces, veamos. Dijimos que el sodio pesa 22.99. Digamos que sea 23, porque prácticamente es 23. 23 por 2. 23 por 2. 46. Muy bien. Ya tienes aquí el 46. El hidrógeno pesa 1, 47. El fósforo es 30,98, o sea, 31. El oxígeno, 16 por 4 es 64. O sea, 64 más 31 más 1 y más 46. ¿Cuándo te da todo ese monstruito? Opera, opera. 16 por 4 es 64. 142. 140. 64. Más 31 del fósforo. Más 1 del hidrógeno. Más 46 del sodio. Lo sacó Marco. Sale 142. Entonces el peso fórmula aquí es 142. ¿Qué te pide el ejercicio? El ejercicio lo que te dice, calcula el porcentaje en masa del fósforo. Entonces mi problema, ¿ya?, va a ser calcular el porcentaje del fósforo. Pero ya lo vimos hace un rato, cómo se hacía, ¿no? Lo que quiero, o sea, el fósforo, entre lo que tengo, que es el Na2HPO4. Entonces, ¿qué vas a decir de acá? Este señor, por cada unidad de él, hay una unidad de fósforo. Eso sí, preocúpate, ¿ah? Si hubiera sido sodio, eran 2 sodios. Si hubiera sido oxígeno, eran 4 oxígenos. Acá es fósforo. ¿Cuánto es todo este monstruito? Todo este monstruito pesa 142. ¿Cuánto pesa el fósforo? 31. ¿Ya? Entonces, 142, que es el todo, me representa al 100%. ¿Ya? Por lo tanto, el 31, ¿qué porcentaje será? A ver, calcula cuánto sale. $21.8. Muy bien. Por lo tanto, salió 21.8. Entonces, de acá, el porcentaje de fósforo sale 21,8%. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un ejercicio integrado. Quiero que entiendan que este ejercicio, o sea, los ejercicios yo no me los estoy inventando. Si tú te vas a un examen de la Olimpiada, que ya les dije dónde los van a encontrar, ¿ya? Vas a encontrar este tipo de preguntas. Y como te das cuenta, no es nada del otro mundo. Es recontra sencillo. Pero tienes que conocer qué herramientas tienes. Si te falta la tabla periódica, anda a tu tabla periódica que te da el examen. ¿Ya? Y ponte a practicar la parte de nomenclatura. Hoy día vamos a ver nomenclatura y vamos a ver unidades químicas de masa. Ya se va a hacer relativamente esos dos temas porque son temas que son muy recurrentes. Así que vamos a ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando hasta ir completando todos los temas. 21.8, entonces la respuesta, queridísima Sofía Fernanda, es la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Siguiente pregunta. Si medio mol de una sustancia, que tiene un total de 22,99 gramos de ese metal, ¿cuál de las siguientes sustancias podría ser? Ya. Entonces, vamos a practicar esto también vamos a ver esto con la práctica. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. A ver, mira, para poder terminar de comprender la teoría. Un mol es exactamente el peso fórmula expresado en gramos, ¿ya? Si yo te digo, mira, si yo te digo, tengo un mol de metano, CH4, este mol de metano tiene un mol de carbono y tiene 4 mol de hidrógeno, ¿ya? Por ahora sigue mi secuencia, ¿ya? Si yo te digo, tengo un mol de propano,
C3H8. ¿Qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar 3 mol de carbono y voy a encontrar 8 mol de hidrógeno. ¿Está bien? Siguiendo esta misma secuencia, si yo te digo, tengo 2 mol de benceno, ¿qué encontraría? A ver, ayúdame. De carbono, ¿cuánto encontrarías? Dame un número. Ah, 12 mol de carbón. Claro, vas a encontrar 12 mol de carbono, perfecto, vas a encontrar 12 mol de carbono y de hidrógeno, ¿cuánto encontrarías? 12 mol de hidrógeno. También vas a encontrar 12 mol de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora, la mol viene a ser el peso atómico o el peso fórmula expresado en gramos. Chicos, una pregunta, ¿cuánto vale el peso atómico del carbono? Peso atómico del carbono, ¿cuánto es? Karina responde 12. Entonces, un mol de carbono equivale a 12 gramos. Perfecto, 12 gramos. Y el hidrógeno acá sería, el hidrógeno pesa 1, entonces 4 mol de hidrógeno sería 4 gramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Aquí, ¿cuál sería la masa de carbono que yo encontraría acá? Sabiendo que el carbono pesa 12. Ayúdame. 36, muy bien. Sería 36 gramos de carbono, muy bien. Y de hidrógeno, Karina está empilada ya. A ver, la veo ya, Karina. Uf, no te digo lo máximo, Karina. 8 gramos. Listo. Entonces, lúcete. ¿Cuánto sale acá? 12 mol de carbono. ¿Cuánto sería? Ujú. 144 gramos. Muy bien. 144 gramos. Y de hidrógeno, 12. 12 gramos. Perfecto. Cerrado. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, chicos, teniendo en cuenta esto, ustedes tienen la base para resolver este ejercicio. ¿Cómo, profesor? Bien, fácil. Vamos a esto, ¿ya? Acá te dice, media mol de una sustancia que contiene sodio tiene 22,99 gramos de este metal. Este dato es crítico. Porque si tú te vas a la tabla periódica, ¿ya? Tú ves que el sodio tiene peso atómico 22,99. O sea, te están diciendo que es el peso atómico del sodio, ¿ya? Entonces, si tú tienes que media mol de E tiene un total de 22,99 gramos de sodio, yo te digo, mira, yo te digo aquí lo siguiente. El sodio, el sodio, de acuerdo a lo que te dice la tabla periódica de la Olimpiada Peruana de Química, tiene una masa atómica que es igual a 22,99 UMA. Por lo tanto, un mol de sodio equivale a decir 22,99 gramos. Profe, entonces significa que este 22,99 es lo mismo que yo diga un mol de sodio. Claro, porque si tú sabes que de la tabla periódica la masa atómica vale 22,99, una mol de sodio 22,99 gramos. Ya, profe, ¿y eso para qué me ayuda? Mucho te ayuda, porque de acá te están diciendo que media mol de esa sustancia X que tú no conoces contiene en su composición una mol de sodio. Profe, ¿dónde dice eso? Acá pues. Media mol de esa sustancia, acá está, media mol de la sustancia contiene
22,99 gramos de sodio, o sea, 1 mol de sodio. Entonces significa, mira, tú dices, deduces, ya. Entonces, si media mol tiene 1 mol de sodio, significa que 1 mol de este señor contiene ¿qué cosa? 2 mol de sodio. Entonces, te hago la pregunta, y eso lo hemos visto hace un ratito. 1 mol de propano, ¿cuántas moles de carbono tiene? Vamos, rapidito. Rápido, rápido, rápido. 1 mol de carbono, 1 mol de propano, ¿cuántas moles de carbono tiene? 3. 1 mol de hexano, ¿cuántas moles de carbono tiene? Vamos. 1 mol de hexano, ¿cuántas moles de carbono tiene? De hexano te digo de benceno. 6 mol, perfecto. Entonces, si yo te digo 1 mol de X tiene 2 moles de sodio, significa que este señor llamado X, ¿ya? Este señor llamado X, en su fórmula, ¿qué es lo que tiene? Tiene Na2 algo. Na2 algo. No sé qué más tiene, pero tiene Na2 algo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo acabo de deducir, tiene 2 mol de sodio. Profe, ¿y eso para qué sirve? Sirve porque lo que tú tienes que hacer ahora es verificar cuál es la fórmula que tiene 2 unidades de sodio. Por ejemplo, anda a tu tablita. En tu tablita busca al ion nitrato. ¿Lo encontraste el ion nitrato? Alguien que me diga quién es el ion nitrato, por favor. Marco, Charito, Chulia, Sofía, ¿cuál es el ion nitrato? NO3 Ajá, NO3 menos 1. con carga -1. Listo. Entonces, mira lo que vas a hacer. Tú, alumno unidemia, sería nitrato de sodio, el sodio con carga +1 mentalmente, y el NO3 con carga -1. Cruzaste, chao. Cerrado. Nitrito de sodio. Yo te dije que si él se llama nitrato, ¿el nitrito quién era? El nitrito era el NO2. Y sigue estando con carga -1. Y como el sodio tiene carga +1, este es el nitrito de sodio. Carbonato, ayúdame rapidito. ¿Quién es el carbonato? CO3 con carga -2. CO3 con carga -2. Entonces, mira, yo voy a colocar acá el CO3, mentalmente el -2, y coloco por aquí el sodio. Dime, ¿sería correcto que la fórmula del carbonato de sodio sea esta? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Y si me dicen fosfato de sodio, ¿alguien me puede decir cuál es la fórmula del fosfato? Fosfato. Lo vimos hace un rato. PO4 con carga -3. PO4 con carga -3. Entonces va a ser PO4, mentalmente mantengo el 3 acá y 1 al sodio, ¿no? Entonces, fosfato de sodio sería Na3PO4. ¿Cuál sería tu respuesta al ojo? La B, porque tiene 2 en sodio. ¿La B porque tiene 2 sodios? En la B hay 2 No, perdón, la C, perdón. Ahí sodios. el sodio tiene 2. Letra C. ¿Por qué? Porque hemos deducido que si media mol tiene 1 mol de sodio, entonces 1 mol debe tener 2 moles de sodio. Y ya hemos encontrado que acá, en este señor, 1 mol de él tiene 2 moles de sodio. Cerrado. Esa es tu respuesta. Al ojo, directo. O sea, yo he hecho todo este trámite porque estamos repasando y nos está sirviendo cada cosa que estamos haciendo. Pero en la pregunta tú lo único que tuviste que haber hecho es ti, y decir, si media mol tiene 1 mol de sodio, significa que 1 mol debe tener 2 moles de sodio. ¿En dónde se cumple? Pin, acá no, acá sí, chévere, pac, marcas, cerrado. No hay más que hacer. Así de fácil, ¿ya? Entonces, esa es tu respuesta. Siguiente. El boro consiste de dos isótopos.
Estime la abundancia de dichos isótopos en ese orden. Ya, yo te lo voy a poner de otra manera, ¿ya? Para que tú puedas luego relacionarlo de esta forma, ¿ya? Mira, puedes buscar en la tabla periódica, no sé si tienen la tabla periódica, y decirme cuál es el peso atómico del cloro. Alguien, por favor, que me ayude. Busca cuál es el peso atómico del cloro. Treinta y 35.45. Excelente, chicos. 35.45. Entonces, nuevamente voy a hacer el mismo criterio. Te voy a poner en escenario y luego de ponerte en escenario vamos a resolver esto de acá, para que veas que todo siempre es de la misma manera. ¿Ya? Mira, el cloro, ¿ya? El cloro tiene dos isótopos. El cloro 35 y el cloro 37. ¿Ya? Significa que en la naturaleza y de manera natural, naturaleza y manera natural, me valga la redundancia, voy a encontrar al cloro en dos formas, el cloro 35 y el cloro 37. ¿Ya? Pero para ubicarlo en la tabla periódica, yo solamente debo colocar a un cloro. O sea, yo no puedo colocar diferentes tipos de cloro. Debo colocar a un cloro que represente a todo lo que yo puedo encontrar de manera natural. Y ese cloro que me representa de manera natural debe tener un peso representativo de estos isótopos de acá. ¿Y cómo hago yo que sea representativo? Mido su abundancia en la naturaleza. En la naturaleza, el cloro 35 tiene una abundancia del 75%. Y el cloro 37 tiene una abundancia del 25%. ¿Ya? Y, profe, y a la larga, ¿cuál sería el peso del cloro? Un promedio, ¿no? O sea, 35 más 37 entre 2, el peso atómico del cloro es 36. Entonces eso va en la tabla periódica. Eso es muy fácil. En la tabla periódica tendría que ir un promedio ponderado. Un promedio ponderado es aquel que va a depender de la abundancia que tenga, del peso que tenga cada uno de ellos, porque va a ser más representativo. Acá en este caso te pregunto, el peso más real del cloro, ¿hacia dónde debería estar dirigido? ¿Hacia dónde debería tender? ¿Hacia el 35 o hacia el 37? Te creo, alguien que me responda a eso. Al 35. ¿Por qué, Marco? Ayúdame por favor a entender, ¿por qué? Porque el 35 es más abundante en la naturaleza. Claro, porque si el 35 es el más abundante en la naturaleza, es más representativo el número 35 que el número 37. Por lo tanto, es lógico que el número que deba ir en la tabla periódica sea un número que sea representativo y en este caso sería el 35 porque está más cercano. Entonces, profe, pongámosle 35 de frente a la tabla periódica. No, papá, no puedo ponerle 35 de frente porque tengo 35, tengo 37 y posiblemente tengo otro, pero en este caso estoy tomando 35 y 37, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Promedio ponderado. ¿Y cuál es el promedio ponderado? Yo voy a decir, la masa atómica del cloro y de cualquier sustancia en realidad, ¿ya? De cualquier elemento, tendría que ser el promedio ponderado. O sea, significa la masa atómica 1 multiplicado por la abundancia 1, más la masa atómica 2 multiplicado por la abundancia 2 y así sucesivamente, dividido entre todas las abundancias, ¿ya? Que en este caso, si las abundancias nosotros las expresamos en forma del porcentaje, tendría que ser el 100%, o sea, dividido entre 100%. Acá, 100%. ¿Ya? De esa manera. Entonces, siendo así, yo ya tendría algo así como una fórmula para poder hallar el peso atómico de una sustancia. Y es más, para hacerlo más real, lo que voy a hacer es, en vez de acá considerar que sea del cloro, voy a decir que sería la masa atómica de una sustancia cualquiera, llamémosle E. O sea, sería la masa de un isótopo por su abundancia, más la masa del otro isótopo por su abundancia, más, si tengo 10 isótopos, voy a repetir esto 10 veces, dividido entre la abundancia total, que sería el 100%. Y ojo, muy importante, por ahora yo lo estoy colocando de esta manera, pero lo correcto es que aquí
esto se conozca como la llamada masa isotópica. ¿Ya? De repente en otra clase hablaremos más detalladamente qué es la masa isotópica. Pero por ahora yo no tengo la masa isotópica. Yo lo que tengo como dato es esto, el 35 y el 37. Y a este 35 y 37, ¿cómo se le llama? Se le llama número de masa. Entonces, como yo no tengo la masa isotópica, lo más cercano a la realidad es el número de masa. Entonces, si yo quiero obtener la masa atómica del cloro, la que deba ir en la tabla periódica, ¿qué voy a decir? Bueno, masa atómica del cloro tendría que ser igual. La masa 1 por su abundancia 1, o sea, 35 multiplicado por 75, más la masa 2 por su abundancia 2, o sea, 37 multiplicado por 25. Y todo esto dividido entre ¿qué? Todo eso dividido entre la abundancia total, que sería el 100%. Entonces yo pongo acá entre el 100%. Chin, chin, chin. Ya. Entonces ahora esto ya es matemática, ¿no? Chicos, ayúdenme con la matemática. Puedo sacar 25 a todo y aquí me queda un 3, aquí me queda un 1, ¿no? Y con eso puedo ir, ahí abajo me queda un 4, ¿no? Acá me queda un 4, ¿no? Entonces, puedo ir operando y decir cuál sería la masa atómica del cloro. Tendría que ser 35 por 3 me da 105, ¿verdad? 105 más 37 me da 142. Y 142 entre 4, ¿cuánto te da? Opera. 142 entre 4, ¿cuánto te da? 35.5. 35,5. Chicos, este 35,5 que me acaba de dar Marco, ¿cómo se relaciona con el 35,45 que nos dio Sofía hace un rato? ¿Se parece o no se parece? Sí, ¿no? Se parece. Solamente que el número que tomó Sofía fue posiblemente el número que está aquí en la tabla periódica. A ver, ahí está, mira, 35,45. Pero este número es más exacto, ¿por qué razón? Porque yo tomé 75 y 25. Puede haber sido 75 con decimales y 25 con decimales. Y con eso te da un número más exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como tú llegas a obtener la masa atómica de un elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo relaciono eso con lo que me están preguntando acá? Bien, yo creo que ya te diste cuenta de cómo vas a resolver, ¿no? Porque lo primero es darte cuenta cómo lo vas a resolver y de ahí ya todo se hace más fácil. Chao. Oh, cerrado. Fin. Cerrado. Ya. Listo. Entonces, vamos a empezar a resolver este ejercicio. El boro consiste en dos isótopos, el boro 10 y el boro 11. Entonces, mira, yo tengo por aquí al boro 10 y tengo al boro 11. ¿Ya? Y me dicen, estime las abundancias de dichos isótopos. Y ahora, ¿cómo hago esto? Yo quiero conocer la abundancia. O sea, yo quiero conocer esta X, esta aquí, no sé. Dime, Marco. ¿Podrías mirar el número de masa que tiene boro en la tabla y aproximarlo, el cual es 10.81? Entonces tendría que ser la relación 80-20, o me parece eso a mí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te pregunto, ¿tu nivel, tú en qué año estás? Cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria. Tienes un buen nivel de matemáticas. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tienes en la tabla periódica? 10,81, ¿cierto? Sí, 10,81. Ya. Entonces, 10,81 es un número que está más direccionado ¿hacia dónde? Más hacia 10 que hacia 11, ¿cierto? ¿No? Entonces significa que debe haber perdón, 10,81 es un número que está más direccionado hacia 11 que hacia 10. Por lo tanto, significa que la abundancia debe estar más dirigida hacia el boro 11 que hacia el boro 10.
Y es cierto, o sea, veamos que sea de esta manera. Voy a calcularlo matemáticamente para que se demuestre matemáticamente, pero el esquema que tú tienes también es correcto, porque tú has dicho de acá, oye, si solamente de aquí a aquí hay una unidad de diferencia y este 10,8, significa que el 80% debería ser el del boro 11 y el 20% debería ser el del boro 10, pero vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Decimos, yo no sé cuál es el porcentaje de abundancia del boro 10, entonces le voy a poner X%. Pero la suma de estos dos debe sumar 100, entonces esto debe ser 100 menos X, ¿no? Entonces, despejando de acá, tú vas a decir, ¿cuánto vale la masa atómica del boro? Masa atómica del boro es 10,81, ¿ya? Lo que hizo Marco es irse a la tabla periódica que le dio la Olimpiada y vio, el boro 10,81, ahí está el dato, ¿ya? No esperes que te den el dato porque el dato está ahí. 10,81 sería la masa atómica 1, que sería 10, por el peso atómico, que es X, más la masa atómica 2, que es 11, multiplicado por el peso atómico, que es 100, o por la abundancia, que es 100 menos X. Y todo eso dividido entre 100. Chan, 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 100. Entonces, ahora ya los números son más reales. Y opero, ¿no? 100 por este número me da 10,81. Esto es igual a ¿qué cosa? A 10 veces X, más 1100, estoy utilizando matemática, menos 11 veces X, ¿cierto? Operando matemáticamente, ¿qué te queda? Que X es igual a 1100 menos 1081. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? Opera 19. 19. 19. ¿Y qué viene a ser X? X viene a ser el porcentaje de boro 10. O sea, significa que esto es el 19%, o sea, aproximadamente el 20%. Y entonces lo que dedujo en primera instancia Marco era correcto. 20% de boro 10 y 80% de boro 11. Se acabó, cerrado. Por lo tanto, tu respuesta sería la letra C. ¿Ya? Esa es tu respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ya con eso cerramos este ejercicio. Veamos otro más. Allá. Listo, lúcete. Para mí acá hay un error. ¿Ya? Pero yo quiero que tú llegues a la respuesta. Hidráxido más hidróxido me da X. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Alguien llegó a la respuesta ahí? Ya. Vayamos, para poder avanzar con esto. Este señor es un hidróxido, ¿cierto? Y este es un ácido, y él también es un ácido. ¿Qué tipo de ácido es él, chicos? ¿Ácido hidrácido u oxácido? ¿Qué tipo de ácido es este? ¿Hidrácido u oxácido? Chicos, ¿están ahí o colapsaron? ¿El de la izquierda es un ácido hidrácido? No, Julia, de mi vida y mi corazón. Hay oxígeno.
Si hay oxígeno, es un ácido oxácido, ¿no? Entonces, este de acá, el de la izquierda, es un ácido oxácido, ¿ya? Y este de acá es un ácido hidrácido. ¿Ya? Es un ácido hidrácido. Entonces, cuando el hidróxido interactúa con el ácido oxácido, lo que me debe dar como resultado es, por ejemplo, para este caso particular, Na2SO4, y para este caso particular me va a dar Na2S, ¿ya? Por ponerte la recontra sencilla, este de acá se va a llamar sulfato de sodio, ¿ya? Y este señor se va a llamar sulfuro de sodio, ¿ya? Siempre los oxácidos van a tener terminación ato o terminación ito, mientras que los hidrácidos van a tener terminación uro, ¿ya? O perdón, las sales oxisales, porque este de acá es una sal oxisal. Las sales oxisales van a tener terminación ato o ito, mientras que las sales aloideas va a tener una terminación uro. Entonces, pregunto, si yo tengo un hidrácido con un hidróxido, lo que yo debo esperar acá, ¿qué cosa es? A